Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y entusiasmo. Hoy me siento súper emocionado, casi eufórico, porque vamos a sumergirnos en un tema que está sacudiendo los cimientos del mundo de la farándula turca, la reacción de Altay Ulusoy a la monumental decisión de Serine y Sarkaya. Sí, señores y señoras, prepárense porque esto va a ser un auténtico bombazo. Para aquellos que son nuevos en mi canal, y les doy una calurosa bienvenida, les explico, nos dedicamos a analizar a fondo todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Hablamos de sus estrellas favoritas, destripamos las noticias más candentes, y por supuesto, no nos perdemos ni un solo chisme jugoso. Y hoy, amigos, tenemos chisme de primera categoría. Si aún no están suscritos, corran a hacerlo ahora mismo. No se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estar siempre al tanto de lo último en el mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gusta. A Altay Ulusoy y Serine y Sarkaya, ¿quiénes son? Bueno, permítanme refrescarles la memoria. Estamos hablando de dos de las figuras más brillantes y queridas de Turquía. Han protagonizado juntos una de las series más exitosas de la televisión turca, una serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión otomana, y su química en pantalla, amigos, era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que compartían escena. Los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y la especulación sobre su vida personal se convirtió en un deporte nacional. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, la conexión entre ellos era innegable. Y ahora, después de años de especulaciones, Serine ha tomado una decisión que, al parecer, ha tenido un impacto considerable en Altay. Y nosotros, por supuesto, vamos a desmenuzarlo todo. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es este secreto a voces que ha puesto de cabeza a la farándula turca? Pues bien, la situación es la siguiente: Serine y Sarkaya, en un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños, ha tomado una decisión trascendental que involucra directamente su vida profesional y, por extensión, podría tener ramificaciones en su vida personal. ¿Y saben qué? No les voy a revelar la decisión de inmediato, eso sería como desvelar el final de una película antes de la mitad. La intriga es parte fundamental del espectáculo, ¿no creen? Pero les aseguro y lo recalco, que es un tema que ha generado y sigue generando muchísima conversación en Turquía. Y por supuesto ha provocado una serie de reacciones, siendo la de Altay Ulusoy una de las más comentadas y analizadas. Antes de entrar en detalles y profundizar en el análisis, me gustaría contextualizar un poco la situación. Porque es importante entender el terreno en el que nos movemos. Altay y Serine son dos personas que han construido carreras sólidas, exitosas y admiradas por el público. Han trabajado arduamente, han demostrado su talento, y se han ganado un lugar en el corazón de millones de personas. Altay, con su físico imponente, su carisma natural y su talento actoral innato, ha protagonizado series que han marcado época. Series como Medcezir, donde, oh sorpresa, compartió pantalla con Serine. Pero también Yerde, una serie de acción y suspense que lo catapultó a la fama internacional. Y más recientemente The Protector en Netflix, una serie de fantasía y acción que lo consagró como una estrella global. Altay es un actor versátil, con la capacidad de interpretar personajes complejos y cautivadores. Es un actor que se atreve a experimentar, a desafiarse a sí mismo, y eso es algo que el público valora mucho. Serine, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Desde Medcezir, donde su química con Altay era simplemente mágica, hasta su trabajo más reciente, Serine ha sabido reinventarse y sorprender al público. Ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de transformarse y de meterse en la piel de sus personajes con una facilidad asombrosa. Ha participado en producciones teatrales aclamadas por la crítica, y ha demostrado que su talento va más allá de la pantalla chica. Serine es una actriz que se atreve a tomar riesgos, a explorar diferentes géneros y a desafiar los límites de su arte. Ambos, Altay y Serine, son queridos y respetados por el público turco. Tienen una base de fans muy leales, que los siguen en cada uno de sus proyectos y que están pendientes de cada paso que dan. La relación entre ellos, aunque nunca confirmada abiertamente, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. La química que tenían en Medcezir era innegable.
Las escenas románticas, los momentos de complicidad, las miradas que se cruzaban, todo apuntaba a que algo más allá de la amistad existía entre ellos. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar alguna imagen que confirmara sus sospechas. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, el misterio y la especulación alimentaron el interés del público y mantuvieron viva la llama del ship entre ambos. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es la gran decisión de Serena que ha generado tanto revuelo y que, al parecer, ha impactado a Atay? Redoble de tambores. La respuesta es que Serena ha elegido enfocarse en nuevos proyectos internacionales y explorar oportunidades fuera de Turquía. Sí, amigos, lo escucharon bien. Serena quiere conquistar Hollywood. Esta decisión implica, por supuesto, alejarse temporalmente de los proyectos turcos, lo cual es un movimiento audaz, ambicioso y valiente. Es una decisión que demuestra su determinación, su pasión por su oficio y su deseo de crecer profesionalmente. Pero también es una decisión que inevitablemente tendrá consecuencias. Y es precisamente en esas consecuencias, en las posibles implicaciones de esta decisión, donde radica gran parte del interés y de la expectación que ha generado. Y ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿cómo ha reaccionado Atay a esta noticia? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el análisis se vuelve más profundo y donde la especulación alcanza su punto álgido. Como ya mencioné, no hay una declaración oficial, un comunicado de prensa o una entrevista en la que Atay haya expresado directamente su opinión. No ha salido a la palestra a decir: me siento feliz por Serena o le deseo lo mejor. No, amigos, no ha habido nada de eso. Lo que tenemos son pistas, pequeños detalles, gestos sutiles que para los expertos en la farándula hablan más que 1000 palabras. Es como si Atay estuviera jugando al gato y al ratón con los medios de comunicación, dejándonos migas de pan para que sigamos el rastro. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, están las redes sociales. Ambos actores son muy activos en Instagram, donde comparten momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Los fans, los shippers, los curiosos, todos han estado escudriñando sus perfiles en busca de alguna señal, algún comentario indirecto, alguna reacción que delatara sus verdaderos sentimientos. Y en este sentido, el silencio de Atay ha sido notable. No ha hecho ningún comentario público sobre la decisión de Serena. No ha reaccionado a ninguna de sus publicaciones recientes. No ha dado un like, no ha dejado un emoji, no ha escrito ni una sola palabra. Esto, por supuesto, no es una prueba definitiva de nada. En el mundo de las celebridades, la ausencia de respuesta puede ser tan reveladora como la presencia de una. El silencio, en muchos casos, puede ser más elocuente que cualquier palabra. ¿Por qué el silencio? ¿Es por respeto a la privacidad de Serena? ¿Es porque está procesando la noticia y aún no sabe cómo reaccionar? ¿O es porque simplemente no quiere hacer declaraciones públicas? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas abre un abanico de especulaciones. Luego están las fuentes cercanas a ambos actores. Los rumores, las especulaciones, las informaciones filtradas siempre surgen de amigos, conocidos y personas del círculo íntimo. Y como era de esperar, las fuentes cercanas a Atay y Serena no se han hecho esperar. Han surgido rumores y versiones contradictorias, que no hacen más que alimentar la incertidumbre y la curiosidad. Algunas fuentes que dicen estar muy cercanas a Atay han afirmado que el actor se sintió sorprendido y, en cierta medida, decepcionado por la decisión de Serena. Según estas fuentes, Atay esperaba que Serena continuara trabajando en Turquía, y que incluso contemplaba la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. La idea de que Serena se aleje temporalmente de Turquía, y de la industria que los vio nacer como estrellas, habría sido un duro golpe para Atay. Otras fuentes, por el contrario, sugieren que Atay apoya plenamente a Serena en sus aspiraciones y que comprende su necesidad de explorar nuevos horizontes. Según estas fuentes, Atay es un hombre maduro, que respeta las decisiones de los demás y que siempre ha deseado lo mejor para Serena. La distancia no sería un problema para él, y estaría dispuesto a apoyarla en su aventura americana. Por supuesto, estas son solo especulaciones. Son rumores que circulan en los mentideros de la farándula, y que no están confirmados por ninguna fuente oficial. Pero nos dan una idea de las posibles reacciones internas, de los diferentes escenarios que podrían estar desarrollándose en la mente de Atay. Otro aspecto a considerar son los proyectos en los que ambos están involucrados actualmente, y sobre todo,
los que podrían tener en el futuro. ¿Podría la decisión de Serínei afectar algún proyecto conjunto futuro? ¿Se verán sus caminos profesionales separados por esta nueva dirección que ha tomado Serínei? ¿Será que la ambición de Serínei por conquistar Hollywood los alejará profesionalmente, o por el contrario, los unirá aún más? El tiempo lo dirá, pero es algo que sin duda los fanáticos están observando de cerca, con el corazón en un puño. Imaginemos la situación: Serínei recibe una oferta irresistible de Hollywood. Un papel protagónico en una película con un director de renombre internacional. Una oportunidad única en la vida. ¿Cómo podría rechazarla? Atay, por su parte, podría estar trabajando en un proyecto en Turquía, quizás incluso con otras actrices. ¿Podría la distancia, los horarios, los compromisos profesionales dificultar una posible colaboración en el futuro? ¿O por el contrario, la distancia podría fortalecer su relación y hacer que valoren aún más el tiempo que pasen juntos? Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre es lo que mantiene viva la llama del interés. Además, hay que tener en cuenta el contexto general. La industria del entretenimiento en Turquía es muy competitiva. Los actores y actrices suelen tener una agenda muy apretada, con múltiples proyectos en desarrollo. La decisión de Serínei de enfocarse en el ámbito internacional implica una apuesta importante, un riesgo que podría tener consecuencias positivas o negativas. El mercado internacional es un terreno desconocido, donde la competencia es feroz. Serínei tendrá que competir con actrices de todo el mundo, que buscan la misma oportunidad que ella. El camino no será fácil, y tendrá que demostrar su valía, su talento y su determinación. La decisión de Serínei podría abrirle nuevas puertas, pero también podría cerrarle algunas. Esto podría generar un cambio en el equilibrio de poder en la industria turca, y por supuesto, afectar la dinámica entre los actores y actrices turcos. La reacción de Atay, sea cual sea, debe entenderse en este contexto. Es un actor de renombre con una carrera consolidada y una reputación que proteger. La decisión de Serínei en cierta medida podría afectar su posición en la industria, especialmente si ambos tuvieran proyectos futuros en común. La partida de Serínei podría dejar un vacío en la industria turca, y por lo tanto, afectar el valor de los proyectos en los que participa Atay. En resumen, la reacción de Atay Ulusoy a la decisión de Serínei Sarkaya es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta definitiva, pero las pistas y los indicios que tenemos nos permiten especular y analizar la situación. El silencio de Atay en redes sociales, las declaraciones contradictorias de fuentes cercanas, el contexto de la industria, todo nos da una idea de la posible reacción del actor. Es importante recordar, y lo reitero una vez más, que estas son solo interpretaciones y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta, y es posible que la realidad sea diferente a lo que pensamos. Pero el chisme, la curiosidad y la especulación son parte inherente del mundo del entretenimiento. Es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace seguir a nuestros artistas favoritos y lo que alimenta la industria. Es emocionante seguir el camino de estos dos talentos, observar sus proyectos, sus decisiones y sus trayectorias. La industria turca está en constante evolución, y es fascinante ser testigos de los cambios y las transformaciones que se producen. La ambición de Serínei por conquistar Hollywood podría ser el inicio de una nueva era para la televisión turca, una era de internacionalización y de expansión. O tal vez podría ser un espejismo, una ilusión que se desvanece con el tiempo. Solo el tiempo lo dirá. Así que, en conclusión, Serínei Sarkaya se va a Hollywood y la reacción de Atay Ulusoy es un misterio que seguimos intentando descifrar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Atay está apoyando a Serínei, que siente orgullo por su decisión, o que, por el contrario, siente alguna decepción, algún resquemor? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras y su relación, si es que existe alguna relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir sobre estos temas. Compartan sus ideas, sus hipótesis y sus teorías conspirativas. El debate está abierto. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Gracias por acompañarme en este análisis detallado. Si les gustó, no olviden darle un pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque la farándula turca nunca duerme.
Hasta la próxima. Chao.